Esto es televisión en vivo. Ya, vamos saliendo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a comenzar, como dije recién, para que no terminemos tan tarde. Ahora vamos a empezar con nuestro primer conversatorio sobre nuestras obras en cuanto tal. A partir de nuestras obras vimos la necesidad de poder reflexionar, conversar, dialogar sobre los temas que se generan en cada una de nuestras obras en esta temporada de Enciérrate con la Cuco. Y vamos a partir con Cena para Cuatro, que es nuestra actual obra en cartelera. Nada, vimos la necesidad o quisimos generar este espacio de diálogo, de conversación, sobre todo en estos tiempos turbulentos y extraños y difíciles que estamos viviendo, no solo por la pandemia, también por el estallido social, por el proceso constituyente que se nos viene, esperemos. Hay sentimos ganas de hablar, de conversar. Y bueno, y como le dije, vamos a partir con Cena para Cuatro. Cena para Cuatro, para los que no las han visto, es una comedia de enredos, en donde el personaje de Marta, que lo interpreta Jocelyn, genera una invitación a su marido, a la amante de su marido y al esposo del amante del marido para ver qué se genera, lo invitas a cenar y a ver qué se genera ahí para tratar de destapar las mentiras y revelar los secretos. Una invitación muy muy usual. Se suele dar, ¿o no? Invitar al marido, al amante y al... Es una práctica muy común. Poca. Claro. Bueno, esta obra la empezamos, cuando la estrenamos fue el 2011, 2012, ¿no? Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente y claro, hoy, después de todo lo que hemos visto, después de los movimientos sociales, después del movimiento feminista, se nos hace necesario hacer una revisión de la obra, como que nos genera otras preguntas que quizás antes no vimos, ¿no? Y es por eso que estamos acá, ¿no? Y para eso invitamos a Claudia Plaza, que la tenemos ahí. No sé en qué posición les aparece, pero bueno, a mí me aparece acá arriba. Para poder, para poder conversar sobre los temas que nos genera Cena para Cuatro, particularmente un cuestionamiento desde el feminismo, ¿no? Lo que hemos estado pensando, roles de género, la heteronorma, estereotipos, etc. Bueno, Claudia Plaza es matrona, especialista en ginecología, diplomada en salud sexual y reproductiva, con enfoque de curso de vida, derecho y género. No podía encontrar un diploma más corto. Bueno, trabajas en la ULS, en la Universidad de La Serena, ahí no sé cómo se llamará el centro médico, el centro de salud. El Departamento de Salud Estudiantil. Departamento de Salud Estudiantil. Y bueno, por lo que vimos en redes, activas en varios espacios sociales, con labor educativa y de divulgación sobre a lo que te dedicas. Primero quería preguntarte, ¿qué significa con enfoque en curso de vida? ¿A qué se refiere? Derecho y género, enfoque de curso de vida. Lo que pasa es que el diplomado tiene abarca todo lo que es salud sexual y reproductiva a lo largo de toda la vida. En general, cuando hablamos de sexualidad, la mayor parte de la gente tendemos a pensar en sexo, coito, genital, claro. y nos limitamos a eso. Y eso significa que nos limitamos a las personas
que serían potencialmente sexualizadas o sexualizables como los adultos en edad fértil. Ujú. Y nos olvidamos de repente que existen dos instancias en la vida en que esas personas de todas maneras son seres sexuales, como es la infancia Ujú. y como es la senectud o la vejez. Entonces la idea precisamente al cursar el diplomado es que cuando yo como matrona atiendo o asesoro a alguien, tengo que tener el enfoque de la etapa de la vida en que está viviendo, Ujú. de que esa persona es un sujeto de derecho y que además existen sesgos de género. Muy bien. Entonces, Bien, por bien, eso bien. tiene ese nombre tan largo, pero es simple. Es súper Pero simple. bueno, o sea, sí, en estos tiempos de pronto nos da a veces lata tener que como estar especificando ciertas cosas, pero es importante nombrarlo, para que nada, quede y se generen esas transformaciones para que en algún momento no sea necesario nombrarlo o decirlo. Claro, ojalá en algún minuto no sea necesario decir que tienes que recordar que estás atendiendo a un sujeto de derecho independiente de la edad que tenga, que esa Totalmente. persona tiene derecho sobre su autonomía, sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, o que hay diferencias que evidentemente no son solamente biológicas, sino que también son sociales. Totalmente. Y que están Sí, todas las sí. determinantes sociales cruzando eso, por lo tanto es diferente el cómo tú abordas el problema o la necesidad de esa persona. Claro, totalmente. Bueno, entonces, bueno, volvemos al tema de la obra. Bueno, generé algunas preguntas como para que podamos ir conversando, pero nada, quería preguntar como primer tanteo, sobre todo a los a los que participan en la obra, a los actores y actrices. Nada, ¿qué les genera en cuanto a estos temas? O, nada, o qué visión crítica le pueden ver, qué le podrían criticar a la obra, o qué ruido les genera en estos ámbitos, o cualquiera. De alguna manera yo creo que para todos existe como en este aprendizaje un antes y un después. Hay yo creo que en la vida del ser humano, en ese tránsito, hay ciertos despertares que te enseñan de repente a desechar viejas prácticas y a adquirir nuevas. Parte de lo que nos invita, yo creo, mucho del contexto que vivimos hoy. Y mucho de eso también para mí ha tenido que ver con el humor, con el tipo de humor. Entonces, en algún momento nosotros hicimos este montaje hace muchos años atrás y uno pudiese pensar, no fue tanto, estamos hablando de 7 años, Sí, no 7, 8 más, años, ¿no? sí. 7 años. Uno diría ya 7 años no es tanto a lo mejor, pero en realidad en 7 años se generan un montón de cambios, de paradigmas. Entonces, lo que en algún momento a nosotros nos hizo mucho reír de este montaje, hoy día si lo volvemos a revisar, y de hecho sucedió, de que muchos chistes se eliminaron, porque en realidad no nos cuadran ya a estas alturas reírnos de repente de algunas cosas, pero más allá de los estereotipos que representan estos personajes y poner situaciones que hoy día esperamos no sucedan, tiene que ver precisamente con, bueno, con el trabajo que hace la comedia también un poco, que es reírnos de esto, pero, pero no desde el incentivo, sino que claramente desde lo que de alguna forma queremos, no sé si está correcto decirlo, pero ridiculizar un poco a lo mejor este tipo de personalidad o de supuesto rol, imagen o estereotipo, como el hombre machista que busca aparentar, la mujer como terriblemente histérica que quiere el control de todo, el, el, el que recibe los cuernos que es como ultra inocente, y el descaro absoluto del amante. Y
y la agarra con la amante y en realidad a lo mejor lo que siempre tendría que haber hecho es haberle puesto, pero ya el estate quieto a Adolfo y era a lo mejor hoy día, habríamos dicho, no, Marta no aguanta, listo, agarra su cosa y se va. Y estaría en Hawái quizás de vacaciones, pero no, bueno, es puesto de esta manera precisamente por eso, para reírnos de esto, de estos estereotipos. Sí, totalmente. No sé si ¿algo más quiere agregar algo? No me corté en ningún momento mientras No. hablaba. No, ¿No? te vi de corrido. Yo quería agregar, Ok. claro, como dice Flaca, que Jocelyn, eh, tiene que ver, tiene la obra, el montaje, en cuanto a género, es totalmente, es una burla a estos estereotipos, es una burla al machismo, ¿cierto? Principalmente a dejar también en claro este macho, entre comillas, ¿cierto? Que se las cree saber todas y al final está en una trampa. eh, en sí, generar esto, generar una exposición de quién es este hombre o este ser, ¿cierto? Que se las cree saber todas y que puede manipular a tanto a su esposa como manipular a la secretaria, también puede ser también caer en esta trampa. Y creo que a través del humor, a través de esta burla, se entabla un tema, obviamente, totalmente enfocado al género. Qué rol hoy en día cumple también cada ser, ¿cierto? Cada ser y qué rol cumplen también, aparte de toda la burla y lo extra cotidiano y todo lo demás, qué rol están cumpliendo y también qué están padeciendo a través de su rol. Y eso es súper importante también, el padecer, qué están padeciendo a través de ese rol. Si sacamos toda la burla o toda la parafernalia, ¿cierto? Es interesante analizar ese sentido en cada género que se presenta. Ujú. No sé, bueno, Claudia, ¿viste la obra la semana pasada? Sí, Digo, en este para, formato virtual. sí, para ¿Sí? recordarla, porque Ujú. precisamente yo fui a ver la obra cuando la estrenaron ustedes hace hartos años. Mi mamá todavía escuchaba. No, me acuerdo que la llevé y estaba muy, muy feliz, muy contenta, antes que se quemara la casa Piñera y todo. Es Entonces, cierto. sí, así que fui a verla para recordarla, Ujú. saber, recordaba a grandes rasgos de qué se trataba, pero para refrescar la memoria. Y precisamente lo que comentaba Jocelyn me hizo harto ruido, Ujú. en el sentido de que de verdad uno aborda las cosas con otra visión. Yo me identifico como feminista, lo declaro abiertamente como feminista en aprendizaje, porque siendo que es un camino que encontré ya bastante grande después de los 40 años, yo todavía estoy aprendiendo de todas mis compañeras, de todas mis hermanas en cada instancia que tengo. Así que no me gusta ponerme un apellido, porque siento que es tan amplio que ponerte un apellido es centrarte en una caja y no poder salir de ahí. Y me pasa lo que pasa a todas las personas cuando encontramos el feminismo, que es que cuando tú te pones los lentes violetas y vuelves a ver lo que viste y que en algún minuto te hizo mucha gracia, muchos chistes así como, oh, verdad. Entonces un personaje que a lo mejor en tu minuto, entre que te reíste te cayó mal por la loca histérica, o sea, empecé a analizar, oh, pobre mina que estaba con una carga que viene trayendo de su familia, de la apariencia que tiene que guardar y aguantarle a este otro desgraciado que en el fondo también está presionado y en realidad la otra tampoco es tan mala, está haciendo lo que puede de acuerdo a sus recursos. Te vas dando en el fondo que cada personaje es la hija el hijo del sistema. El sistema en el cual hemos crecido todos. Entonces, me reí, sí, porque es inevitable reírse. Ujú. Pero son esas risas que tú decís, oh, y te reís, oh.
sí, sí. Sí es heavy, claro, no solo ver las cosas que en el pasado, las cosas que vio, también las cosas que uno hizo, o que dijo, o que repitió, o que sigue repitiendo incluso. Por eso sí, Inevitablemente. también no estoy de acuerdo con, bueno, uno nunca llega a ser la feminista perfecta, no existe eso. No, no, yo odio el Eh, feministómetro. sí, no, Feministómetro no va entonces conmigo. no, no existe la buena feminista. No, tampoco. Estamos todos en este nada, camino de cuestionar y tratar de cambiar un poco las cosas. Eh, pero nada, en ese sentido te quería preguntar si, eh, bueno, cómo estos personajes entonces están, si están estereotipados de acuerdo a su género, femenino, masculino, eh, y qué roles ves ahí, o sea, que si ves ahí algo como típico o lo que Como podríamos, paradigmático. claro, como paradigmático de lo que se asigna al género masculino y lo que se asigna al género femenino. Siento que los personajes están muy bien construidos en el sentido de que precisamente son personajes que representan totalmente roles paradigmáticos y totalmente influenciados por el patriarcado. O sea, Marta perfectamente es mi abuela y es mi mamá. Y son muchas de mis amigas. Obviamente yo soy bastante mayor que ustedes, pero tampoco soy de una generación tan antigua. Entonces, comparar a este personaje que perfectamente puede encajar con personas como mis abuelas, que tuvieron que quedarse con el hombre que las desposó en su momento porque no tenían otra, porque es lo que les tocó, con mi madre que a lo mejor sí estudió, pero también tuvo que quedarse a cargo de la casa y muchas veces eh, ¿cómo se puede decir? Se me olvidó el término, pero es cuando tú cedes ser Postergó mujer, ella, claro. claro, por ser una perfecta dueña de casa. ¿Cachai? Mm. Y con amigas mías que yo veo que todavía pasa esa realidad, o sea, una situación muy heavy y que tú le dices, oye, pero ¿qué onda? Y todavía lo aceptas, todavía lo tienes ahí, amiga, date cuenta, es buena. Ujú. Bueno, ¿y qué voy a hacer si es mi marido y es lo que me tocó? Entonces, te das cuenta que eso es un estereotipo que ahí traspasa generaciones y traspasa todo lo que viene. El hecho de la exigencia, el rol patriarcal que te tiene determinado, que la mujer tiene que cumplir cierto rol y tiene que ser perfecta y tiene que estar bonita y tiene que quedarse calladita y tiene que darle en el gusto al hombre, es algo que todavía tenemos y obviamente por lo que estamos luchando. En el caso del marido de Marta, que no me acuerdo cómo se llama, ¿viste? ¿Cómo se llama? Bueno, Adolfo. Adolfo. Y Adolfo, precisamente, o sea, Adolfo hasta hace unos años era un champion, era un campeón, un cemental, hoy en día sería un funado. Sería Claro. un funado total, pero o sería el que defienda al funado del lado, el que todavía a lo mejor justifica que, ay, ¿cómo decirte un piropo está mal? Entonces es la imagen del macho, sin contar que esa igual es una carga para los hombres cis. ¿Sí? El cumplir con eso, que yo soy el proveedor y yo tengo que sabérmelas todas, y soy pillo además, porque mi mujer no me cacha. En el caso de la secretaria, es también el hecho de que ella trata de salir del lugar en que está con las herramientas que le enseñaron que ella tiene que usar, que es su cuerpo, su físico, su sexo. Y en el caso del marido de la secretaria, que claro, él en vez de valorar o de destacarlo como una buena persona que no tiene malos sentimientos, por lo menos a lo largo de casi toda la obra, es el tonto que lo hace leso.
Claro. Entonces, mostrando esa buena voluntad o ese rol de cuidado del otro como algo que es desvalorado, como algo que representa debilidad. Ujú. Entonces siento que sí, presentan roles súper marcados que los hemos ido cambiando, pero que todavía persisten en nuestra sociedad y de manera súper potente y súper transversal. Sí, bueno, quería ir, claro, apuntar a, bueno, estos roles y, claro, estos roles y esta forma de ser o estas expectativas que se nos ponen a todos de acuerdo al género que se nos asigna. Eh, claro, quería ir con eso a nociones, por ejemplo, de la heteronormatividad o la heteronorma, ¿no? Que nos marcan y nos exige ser de determinada manera, o no sé, o espera que seamos de determinada manera. Y bueno, evidentemente los personajes están envueltos en eso, no se plantean de ninguna otra manera, porque incluso pienso, no sé, en el personaje de Marta, que es un personaje súper fuerte y que lleva toda la acción de la obra. Podríamos decir, es como re bien que estén las mujeres ahí, pero no, ¿desde qué lugar está llevando la acción y hacia dónde la está llevando? Voy a buscar el ayuda a memoria. Te lo diciendo, señores. Bueno, si te atreves, no sé, a explicarnos más o menos qué sería esto de la heteronorma, Claudia, y de qué forma es opresiva sobre nosotros. La heteronorma la podemos entender en el fondo como la estructura que nos da el patriarcado. Uh-huh. ¿Ya? La heteronorma es el protocolo o la carta Gantt del patriarcado. Uh-huh. ¿En qué consiste esto? Que de partida tenemos los binarios absolutamente marcados, Uh-huh. ¿ya? El binarismo marcado, y este binarismo además tiene que cumplir con ciertas características. Entonces, de acuerdo a la heteronorma, solamente tenemos hombres y mujeres. Y los hombres se visten, se comportan, actúan de tal manera, y las mujeres, de acuerdo a esa heteronorma, se visten, se comportan y actúan de tal manera. Y la persona que se salga de ese binario rompe la heteronorma. Y es castigada por eso tenemos actualmente actualmente los hemos tenido de siempre, afortunadamente ahora ya podemos reclamar y se han ido visibilizando todo lo que ha costado las diferencias. Y cuando hablo de diversidad, por lo menos personalmente cuando yo hablo de diversidad me gusta hablar de diversidad en todo contexto, de la diversidad sexual, de la diversidad funcional, de la diversidad cognitiva, de la diversidad étnica, entre comillas, de las diversidades culturales. Y ojalá todo lo que sale de la heteronorma, que tienes que ser binario, blanco, ojalá lo más blanco posible, lo más bien portado posible de acuerdo a esta heteronorma, es castigado actualmente. Y precisamente si volvemos al personaje de Marta, tal como lo planteas tú, es un personaje que está súper castigado por la heteronorma, porque sí es un personaje potente, es un personaje fuerte. Se nota que si Marta hubiese tenido la oportunidad de tomar el puesto laboral, por ejemplo, que tiene Adolfo, Marta sería la gerente de la empresa. Claro. Porque se la puede, porque es estratégica, porque planifica, porque tiene el power para hacerlo, pero la limitaron a ese rol de esposa perfecta que tiene que lucir bien al lado del marido. A mí me recuerda mucho a Melania, no sé, porque me da la sensación... Dime. Puedo agregar, no, que es súper interesante Sí. lo que dice, que como está castigada, ¿cierto?, de esta heteronorma, y justamente proviene de la familia también, porque si hablamos de la historia del montaje, el mismo papá de Marta
escoge a un esposo, le dice que es buen prospecto, y no considera a su hija a lo mejor en un cargo en su empresa, no considera a su hija en una forma profesional, sino como una dueña de casa. O sea, ahí está también una parte de la crianza y cómo desde pequeño, desde la infancia, están castigando a las niñas con esta heteronorma. A mí al tiro me hizo cuando tú dijiste eso de cómo es castigada, me empecé a acordar, claro, de la historia y al final el mismo papá también la puso en ese rol. Y ahí es donde lamentablemente se desencadena todo este enredo. Exactamente, o sea, Claro. es una mujer fuerte, es una mujer fuerte, es una mujer que, y lo que veo, y que obviamente se resuelve de manera cómica al final de la obra, es que de todas maneras, con esos recursos y con todas las limitaciones que tuvo, Marta logra hasta cierto punto dar rienda suelta a su libertad. Logra hasta cierto punto sacarse ese yugo, pero dentro de la heteronorma. O sea, logró hacerlo gracias a que el marido se fue con la otra, por lo tanto ella va a poder quedar socialmente frente a, viste, a mí me dejaron. Entonces, inclusive eso. En el caso de Adolfo, Adolfo precisamente también tiene una carga también dada a su rol heteronormado. O sea, él como macho hizo lo que supuestamente tenía que hacer, consiguió una buena esposa, haciéndole gracia al jefe. A lo mejor nunca tuvo planes reales de hacer una vida en común con esta persona. ¿Ya? Y entre comillas busca el escape con amantes. Pero sigue repitiendo ese patrón porque busca en el fondo lo que él no tiene, la felicidad que no tiene y que no está satisfecho. A lo mejor él nunca hubiera querido un puesto así en la realidad, en su interior más intenso. Y al final precisamente también repite un patrón, que es quitarse ese yugo, pero quitarse ese yugo porque en el fondo va y busca a otra persona que lo satisfaga desde su otro punto de vista. Tampoco es algo que haga solo. Entonces ese ruido me hace con esos dos personajes al menos, que tienen que cumplir esos roles y los presentan muy, muy bien. En el fondo, como ahí primero, ay, quiero preguntar muchas cosas, pero pero bueno, esto, lo último que decías, en el fondo es como estar tan desconectado o no hacerse la pregunta de cuál es el verdadero deseo de uno, no solo de la mujer, de pronto también de los varones o de todas las personas en general, como que fuera el único camino a cumplir, como que no existiera otra alternativa que no fuera la vida de la heterosexualidad, con sus roles, el hombre proveedor y la mujer encargada de las tareas del cuidado. La carta ¿no? Gant del patriarcado. Claro, el hombre productor, la mujer la reproducción, el hombre lo público, la mujer lo privado, como sí, esos lugares que se le asignan. Y bueno, volviendo un poquito atrás, cuando hablabas de claro, que era la heteronorma y este ideal de varón, o sea, por ir un poquito más atrás, sobre todo en la modernidad, se construye este ideal de sujeto, que tiene que ser varón, blanco, occidental, heterosexual, propietario, y que eso también signa cómo nos relacionamos también en el tema de tener que ser propietario, también se traduce en las relaciones, cómo nos relacionamos desde la lógica de la propiedad y desde la lógica del dominio también. ¿Ves eso un poco en los personajes? O no sé si Jocelyn también lo ve o no. Es que, mira, voy a dividir en dos partes lo que dijiste, disculpa, pero a partir de esto primero que mencionas, como de perpetuar un poco esto, me da como una angustia tremenda, ¿cachar? Que
cuánta gente es víctima de esa estructura, cuánta infelicidad y problemas yo creo que le ha traído tanta gente. Y yo creo que lo que hoy día tenemos que, yo creo, ponerle como ojo y cachar que debiese ser así, en el fondo es consecuente a lo que cada uno crea y en base a eso funcionar, como que la estructura romperla completamente, así como se aprende, se desaprende. Pero claramente en el montaje yo creo que sí, o sea, se ve, se perpetúa un poco eso, pero obviamente desde la visión más de mofa, más de sarcasmo. Pero sí, pues representa, yo creo, de alguna manera eso del hombre que busca tener el control y el dominio de todo, po. Y casi opresivo de alguna manera, ¿eh? Fuera del chiste y la talla. Y es triste igual, po. Es triste saber que de alguna manera fue una realidad, a lo mejor más de alguna lo sigue siendo, en el tener que convivir con esto, a eso me refiero. Pero sí, se observa ahí en el montaje todo el rato. Oye, y... Chistoso. Sí, perdón. Ah, perdón, no. Sí. Te escuché media cortada, pensé que estabas diciendo algo más. De nuevo mi internet, no, se escuchó todo ya. Sí, te escuchamos perfecto. Bacán. Y bueno, Johnny, no sé si tú crees que ver la obra, ¿de qué forma puede ver, o sea, estos personajes tan estereotipados de pronto que nos hacen quizás tomar distancia? Bueno, nos reímos, obviamente, qué sé yo, pero ¿sirven para hacer este tipo de cuestionamientos o los perpetúan una lógica? Uy, yo creo que igual eso es como depende de la persona que lo esté viendo. ¿Es cierto? Como decía Claudia, ella se reía, pero también hacía inmediatamente una reflexión de lo que estaba viendo. A mí también me pasaba lo mismo cuando empecé a leer y cuando con los chiquillos empezamos a construir ciertos personajes también, y las referencias que me dieron, también empecé a pensar todo esto, empecé a hacer una reflexión. Bueno, eso también pasa en el teatro, llega a todos, pero la reflexión a cada persona va a ser distinta. Aquel que esté en una deconstrucción, por ejemplo, hablando del rol masculino, ¿cierto?, del hombre, lo ve, obviamente le va a hacer sentido de que es un modelo a no seguir, en el caso de Adolfo, ¿me entiendes? Pero otra persona, claro, lo puede alabar, lo puede aprobar, ¿cachai? Y eso depende también de cuál es su postura al final en cuanto a la sexualidad. Por eso yo creo que depende al final de cómo lo mire, ¿cierto?, quien lo esté viendo, y por eso también las instancias de los conversatorios después de una obra de teatro son súper importantes, porque también entrega el discurso del elenco, el discurso de la compañía, que esto no es avalamos esto, sino que esto lo miramos de una forma satírica, nosotros nos burlamos de esto, nosotros exponemos esto para también hacer un sentido de lo que no tiene que ser, porque ojalá no existieran más Adolfo, como mi deseo, que no hayan, porque y lamentablemente, y sigue siendo, para algunos, como en los hombres, principalmente heteros, sigue siendo como un modelo a seguir, y eso es terrible, y por eso es buena esta instancia de conversatorio, de plantear realmente qué es lo que piensa el elenco, qué es lo que piensa el director enfrente a esta obra. Sí. O sea, si me permites hacer un comentario al por respecto, de hecho, lo que planteas tiene mucho que ver precisamente con quien la vea. Para muchas personas puede resultar, si tú lo miras desde el punto de vista heteropatriarcal, puede resultar chistoso el hecho de que Adolfo perdió porque lo pillaron. Fue tonto porque no la supo hacer, ¿cachai? No por el hecho de que, sí, en realidad su conducta es, o lo que le pasa es consecuencia de una conducta asociada a su manera de ser que le enseñaron desde niño.
al hecho de ser winner, al hecho de despreciar el otro género, no solamente a su mujer, sino que también a Constanza, porque a Constanza también la está utilizando. Entonces, Sí, bueno, ni eso siquiera que la quiere planteas precisamente, tanto. claro, eso es precisamente lo que planteas, Johnny, que me hace mucho ruido, porque desde un punto de vista heteropatriarcal, y que uno lo ve, o sea, cuando contingencia, el jugador del Colo, Mm, lo que está pasando con el jugador del Colo, ¿cachai? O sea, el, los que lo defienden le dicen, bueno, pero es que no es tanto, es que es buen jugador, es que una cosa no tiene que ver con la otra, o sea, no, ¿cachai? O sea, si él es violento, no está siendo violento solo con esa persona, está siendo violento con el género completo. Y quiere decir que su manera de ser es violenta con el que va a ver diferente, es violenta con el que siente inferior. Entonces no solamente una parte de tu vida la que se ve afectada con ese sesgo, digo yo. Sí, totalmente. Oye, y y el quería, bueno, círculo ya... vicioso, disculpa Ah, Carla, perdón, sí, no, sí, 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 sí. sí. Y el círculo vicioso también que se genera como práctica de repente en las relaciones amorosas de tú me fuiste infiel y yo también, po, ¿cachai? Es como en vez de dar solución, la solución en realidad se ve en esa salida, pues en el fondo en el pagar con la misma moneda, que también es súper cuestionable, pues, porque me pegué, No, No, ¿no? dale, no, no, dale. dale. Es que se me pegaron todos ustedes. Perdón, pero en un minuto dije, estoy hablando sola. No, si te estamos escuchando, dale. ¿Cómo se me pegaron? Pero, bueno, eso. Y que lo he ¿Qué tiene? escuchado también, de Ajá. que y a personas cercanas que recurren a esto casi como muy, muy normado, muy, así es la dinámica. La honestidad hoy día como, bueno, no hoy día, pero como ausencia en el fondo de honestidad en todos los sentidos, desde hasta el más víctima del montaje, que, eh, ¿cómo se llama? Miguel, le acabo de revisar el Miguel, nombre. Miguel, eh, porque es totalmente distinto además a lo que él mostraba ser. Ujú. Ah, hice spoiler. No, yo creo que todos los que están acá vieron el montaje, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Y lo subimos después de del domingo. Oye, sí, es que yo creo que tiene que ver con que hay un... Oh, no, hay un que no lo había visto. No, pero no Ya, dijo no dije mucho, no nada. dijo mucho, no, no dijo mucho. Olvídalo. Ah, Olvidar. como los de Men in Black. Es de otra obra, es de otra obra. Pero dejemos- Otra. Es otra. Esto es una ilusión. Ah. Oye, no, sí, tiene que ver con la repetición. Estamos siempre repitiendo, y no solo por estos personajes súper estereotipados, que sí los vemos en la vida real bien. De pronto nosotros también estamos repitiendo prácticas y lógicas de dominación o de, bueno, no sé si violencia, pero que de pronto sí, o sea, perpetúan o siguen repitiendo de nuevo las mismas lógicas eh, de querer estar, de pronto, no sé, se me ocurre, de querer que mi discurso esté por sobre el tuyo, o mi forma de vida esté por sobre la tuya, o nada, esto que decía la flaca, ojo por ojo. De pronto no, a veces nos damos ni cuenta, uno no sé, ve estos personajes como súper estereotipados, como nos sentimos muy alejados de eso, pero de pronto en el mini o en prácticas más pequeñas o en cosas que no nos damos ni cuenta, estamos también repitiendo ese tipo de lógicas. Eh, Oye, ¿sabéis qué? Igual ya estamos como... Ya se acabó, no. Estamos como cerca de la hora, no queríamos pasarnos de los 45 minutos, pero bueno. No sé si hay preguntas de la gente, no hay muchos, pero bueno. A ver, espérate, el chat no estaba... Eh,
Bueno, no hay pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, o el director quiere decir algo. Yo quiero hacer, antes de, bueno, quiero salirme del tema y hacer una última pregunta. Sí, yo quería opinar, o Dale. sea, comentar una Sí. cosa. Y quería preguntarte un poco, Claudita, en relación a lo que estaban hablando de los roles. ¿Cómo sería una propuesta, cómo sería este montaje hoy día a la luz de estas revoluciones, de estos nuevos pensamientos? Estoy lugurando, ¿no? Entonces, es como invitarte a ti a ser dramaturga, y si tú tuvieras que reescribir Cena para Cuatro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo reescribirías tú como idea, desde la reivindicación de género, desde todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? ¿Cómo reescribirías tú Cena para Cuatro? O sea, si me fuera así muy en volar, Power la Marta le daría la patada a Adolfo de una, y se quedaría con Constanza. Asumirían las dos la empresa y quizás hasta tendrían ahí un poliamor con Miguel. Está bueno, ya. Me gusta. Y Mira la Adolfo versión que encontraría la paz y la felicidad yéndose al campo cultivando sus propias zanahorias. Yo creo que por ahí siento, no sé, se convertiría en un líder de los hombres tejedores, no sé. Adolfo se convierte y se transforma en un ser místico. Y le deja el puesto a Marta en la Eso. empresa. Sí, la Marta transforma todo. Lo encuentro, no sé, lo encontraría muy bacán. Qué Porque chistoso. en el fondo se encontrarían las dos mujeres que, porque igual se puede ver como mala, entre comillas, Constanza, porque es la amante y todo yo, pero yo hasta cierto punto siento que es una víctima del sistema también, porque lo que hace es utilizar lo que le enseñaron que tenía que utilizar y el personaje está muy bien estructurado visualmente, si tú lo miras así, los labios carnosos, las pechugas afuera, qué sé yo. No, todas las mamas afuera, qué sé yo. Llamando la atención a su corporalidad porque le dijeron, bueno, eso es lo que tú tienes para trabajar y con eso tienes que avanzar. Y lo más probable es que esta mujer sea mucho más inteligente de lo que le han permitido demostrar y se encuentra con alguien potente como la Marta. Sí, digo yo, me voy a morir. Puede ser. Sí, Me gusta eso. totalmente. No, está re bien. No, me parece como re bueno hacer ejercicios imaginativos. Yo leo mucho a una filósofa bióloga que se llama Donna Haraway, y ella habla mucho de la importancia de hacer ejercicios, o sea, de relatar, de imaginar historias. Sí, bueno, o sea, ella está muy afín al tema de la ciencia ficción y qué sé yo, pero de imaginar futuros o de imaginar situaciones que en el futuro, ¿qué sabe, bueno, qué semillas plantan para poder, para que en el futuro sea distinto de lo que está haciendo? Como ya hacer el acto imaginativo para mí ya, por un lado, y el otro, intentar no repetir. ¿Qué distinto podemos hacer? ¿Qué distinto? Aunque sea algo muy mínimo, yo creo que de pronto puede generar futuro. Perdón, estaba leyendo la pregunta y sé, Loimer, se me fue la pregunta. ¿El machismo es un motor hoy día para hacer comedia? Si alguien quiere responder. Johnny, Jocelyn, el director. Yo creo que todo aspecto humano se puede hacer comedia. Todo aspecto humano. Porque la comedia en sí, hablando de la historia del teatro, ¿cierto? En Grecia se utilizaba mucho esto para también hacer denuncias, para burlarse también de los poderosos. Y si hoy en día el machismo es parte de un poder que hay que sacar, podemos hacer comedia para seguir denunciando. Así que yo creo que puedes todavía, o sea, todo aspecto humano para denuncia o para también tener una postura, se puede hacer comedia.
Oye, Sí, me quiero totalmente. meter porque la encontré súper buena. Perdón, me entusiasmé. Eh, Pienso lo mismo que el Johnny. Me da la impresión de y pienso, por ejemplo, en las comedias antiguas, cuáles eran los temas de las comedias, ¿no? ¿Cuál eran las formas, digamos, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en Chaplin y en El Gran Dictador. Y la comedia, El Gran Dictador de Chaplin, era burlarse de Hitler y del contexto que sucedía en el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, y que puede ser para nosotros algo muy añejo, pero era muy contemporáneo en ese tiempo. Hoy día el machismo es algo completamente contemporáneo para nosotros. eh, y claro, puede ser un motor Perdón, interesante los para... fascismos igual siguen siendo contemporáneos para nosotros. O sea, claro, sí, en teoría, sí. Claro, Están ahí, a la vuelta de la esquina. sí, es cierto. Claro, pero me refería como a la lógica de la pregunta, ¿no? Claro, De que si es el súper. machismo en particular es un motor para generar comedias, para reírse de eso, sí, creo que todo el rato. No sé si es el machismo, pero esto que nosotros hoy día vemos, que claramente cayeron estos paradigmas que se están derrumbando, eh, bueno, es como para reírse a carcajadas estos paradigmas, que eran tan reales y tan reales como un dictador en tiempos antiguos, hoy día, y que pueden ser hoy día también, por supuesto. Pero, De pero alguna que sí, forma, disculpa, como que ridiculizarlo también ayuda a erradicarlo. Para quien observa la conducta también se dé cuenta de lo patético que puede ser, eso, ser esa o es la lógica, comportarse esa de es, sí. determinada manera. Es re Y, interesante la y idea, tiene que pero ver, disculpa, tiene que ver con algo que yo venía observando hace un tiempo y, por ejemplo, el Festival de Viña. Hace unos años empezaron todos los artistas humoristas empezaron a hacer también denuncias a través de la comedia en el escenario, ¿y cierto? Y bueno, ya llegó ahora el estallido social, que es algo que yo personalmente también esperaba, que algún día que por favor hubiera una revolución social, pero empezó también parte de la comedia, ¿cierto? De humoristas, de comediantes, empezaron a hacer también estas denuncias. Y creo que sirve. Y también parte del teatro es así, el teatro tiene que generar esto, ¿verdad? Totalmente. Sí, por ahí, sí. O sea, lo macro para mí no. Hay estructuras súper fuertes todavía que perduran eh, y que falta un montón. Pero sí estos pequeños gestos, o sea, de pronto, no sé, que ya, o no sé, no estoy segura, pero apuesto que mencionaste el Festival de Viña, que ya no se hace el de la reina del festival. No sé, eso es real, ¿cierto? Sí. Mm. Ya no sé. Eh, de pronto es una ¿Sí? estupidez. ¿Eso hace eso? ¿No se hace? ¿Se hace? No, no, Este No, año no, no no se sé. hizo. ¿No? No, Este año no se hizo. que de pronto es una estupidez que no estoy en contra de que existan mises y cosas, eh, pero habla de que de última se están haciendo la pregunta o algo se dan cuenta de que no, ya no da a hacer esto, no es correcto, hay algo que, porque si creyeran que está bien, lo harían igual. Entonces, sí, eh, como decía el Wally recién, hoy es como se están generando estos espacios de duda, nos falta mucho todavía, pero al menos, bueno, eh, al menos también pretendíamos que este espacio funcione así también. Eh, y bueno, ya para finalizar, para no alargarnos tanto, me quedaron varios temitas, pero bueno, para una próxima puede ser. Cuando quieran. Sí, genial. Eh, Te quería hacer una pregunta, ya que se nos viene un plebiscito, esperamos que suceda realmente. Si no, No salgan para el 18, es una trampa. no, por Por favor, favor. a cuidarse, a cuidarse. Y ¿crees que tú, bueno, desde tu rol, desde el trabajo que haces tú, sobre todo con el tema de derechos sexual y reproductivo, eh, ¿qué crees tú que deberías desde ese lugar estar asegurado o debería estar presente en una nueva constitución? El Ahí aborto está. libre, seguro. Y gratuito. O sea, más allá del aborto, obviamente. Ajá, claro. Eh, yo siento, el año pasado tuve la oportunidad
de participar en muchos conversatorios, en muchos cabildos, reconozco que era una persona muy ignorante, entre comillas, políticamente, ¿ya? Más que nada porque soy hija de la dictadura, pues. O sea, yo fui concebida en democracia, pero nací en dictadura. Y crecí en una dictadura, en un lugar muy, muy cerradito, muy aislado, porque lamentablemente a mi familia le afectó muy, muy directamente. Y obviamente tenían miedo de lo que nos podía pasar a nosotras, como hijas, al respecto. Entonces, de verdad me criaron de una manera muy políticamente ignorante. Pero después, bueno, con los años uno se va dando cuenta de que, y me alegro mucho que los jóvenes no sean ignorantes, ni no tengan, mejor dicho, tengan ahora la oportunidad de formarse políticamente, a diferencia de lo que nos pasó a nosotros, de darse cuenta que en realidad todo es político, todo es político. Entonces, dentro de todos esos cabildos y esas cosas en que tuve la fortuna de participar, siempre se nos hacía la pregunta, ¿qué creen ustedes que tendría que haber? Y yo lo decanté en realidad en dos cosas que siento que es súper importante. Una de las primeras cosas que yo pienso que hay que cambiar en la Constitución es hablar de personas. No puedes decir que la base de la sociedad es la familia, no, la base de la sociedad es la persona, es el individuo. El cómo ese individuo se organiza en su vida privada es cuestión de una. Y dos, tú tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que tú quieres, que se te otorgue constitucionalmente la propiedad de tu cuerpo, que se te reconozca la propiedad de tu cuerpo. Y esa propiedad va desde todo lo que puede o no puede hacer tu cuerpo, parir o no parir, embarazarte o no embarazarte, tener sexo o no tener sexo. Hay gente que es muy feliz siendo sexual. Elegir si quieres morir dignamente en algún momento. Todo eso tú tienes que tener derecho, porque nuestro cuerpo hoy en día no es nuestro. Y yo siento que tiene que estar consagrado constitucionalmente nuestra propiedad sobre nuestro cuerpo. Eso. Muy bien. Y obviamente voto a prueba, pues sí, pero... Sí. Aprueba. Ay, sí, no, se me ¡Luego! con muchas más preguntas, así que sí, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esto. Genial, muy, muy, sí, me acuerdo de lo que dices. Sí, totalmente, evidentemente nuestros cuerpos le pertenecen al Estado. Genial, me parece muy bien, sí, que estén esas discusiones esperemos que estén estas discusiones en esta nueva Constitución, que esperemos suceda. Sí, va a suceder, va a suceder. Y nada, no sé si hay algún comentario de alguien más. Y para ir cerrando, te queremos agradecer, Claudia. Nada, genial, genia total. Muy bien, me encantó todo lo que dijiste. Te agradecemos mucho que hayas participado, las ganas y todas tus ideas, pensamientos. Acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a los chicos, a Ignacio y a Jocelyn los conozco de portillo. Los conozco de chiquitito. Muchos Los quiero montones, ellos lo saben, ambos. A ustedes, nada, pues darles las gracias, el teatro y la comedia también son políticos. Sí. Son políticos. Y siento que, bueno, el patriarcado tenemos que dinamitarlo desde adentro. Y es una excelente manera de romperlo. Así que Sí, muchas gracias por su pega. Gracias por seguir ahí en la lucha visual y todo. Y le seguimos dando nomás. Gracias a ti, Claudia, por tu labor también, que es Sí, gracias, increíblemente Claudita. importante. Sí. Bueno, les agradezco también a Jocelyn y a Johnny que estuvieron acá conversando. Estuvo muy interesante la conversación y la estaremos subiendo dentro de los próximos días para que más gente se entusiasme con estas conversaciones. La próxima que se viene vamos a hablar sobre la obra El discurso del descargo, que es un estreno, y vamos a estar hablando sobre verdad y poder. Así que a estar ahí, vamos a seguir abriendo estos lugares políticos de discusión, ¿no? De hacernos cargo de nuestro político, de nuestro hacer político. Como dijo Claudia, todo es político, así que
que no nos quedemos con esa idea de que la política la hacen solo los políticos, nosotros también estamos haciendo política en muchos aspectos. Así que, bueno, nos vemos entonces el próximo jueves, y gracias a todos. Adiós. Gracias, Bastián. Abrazo, Besito, chiques. Claudita, besito, Johnny, Carlita. Muchas gracias. Adiós. Abrazos. Adiós. Chao.